El dictador ruso, Vladimir Putin, ha comenzado purgas masivas e incluso la eliminación de todos los funcionarios indeseables. Hoy encontraron muerto al exgobernador de la región de Kursk y último jefe del Ministerio de Transporte de Rusia, Starovoyt, quien fue asesinado a tiros. Más tarde resultó que Putin despidió a Starovoyt cuando él ya estaba muerto. Y hoy mismo también encontraron muerto en su lugar de trabajo al subdirector del Ministerio de Transporte. Ya se dice que los eliminaron no solo por el robo de dinero, sino también porque fueron testigos de la invasión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso en la región de Kursk, y sabían demasiado. Bueno, mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump lleva varios días sin poder superar los resultados de las negociaciones con Putin. Hoy el Kremlin presenta nuevas exigencias a Ucrania y a Occidente para poner fin a la guerra, y además intenta con renovada fuerza dividir a la Unión Europea desde dentro. Lavrov, jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, afirmó que para alcanzar la paz en Ucrania se requiere el reconocimiento jurídico internacional completo de las nuevas realidades territoriales. Es decir, ahora el Kremlin exige que la anexión por parte de Rusia de 4 regiones y Crimea sea reconocida a nivel internacional y que Occidente obligue a Ucrania a abandonar su propio territorio. Además, Lavrov exige que Occidente devuelva los activos congelados, levante todas las sanciones e incluso renuncie a todas las demandas judiciales y al enjuiciamiento de los terroristas rusos encabezados por Putin. Es interesante que Lavrov hoy públicamente llamó a Hungría, cito, a luchar juntos contra la ucranización forzada de rusos y húngaros en Ucrania. Esa fue la introducción. Ahora analizaremos en detalle todo este tema, o mejor dicho, 2 subtemas de este episodio. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Empecemos con los nuevos requisitos de Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, enumeró las condiciones rusas para poner fin a la guerra contra Ucrania. En una entrevista con un medio húngaro declaró que para lograr la paz es necesario el reconocimiento jurídico internacional de las nuevas realidades territoriales surgidas tras la anexión de Crimea, así como de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. A continuación, cito a Lavrov. Estas personas decidieron su futuro expresando libremente su voluntad durante el referéndum. Nuestra agenda incluye la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, el levantamiento de las sanciones contra Rusia, la cancelación de todas las demandas contra Rusia y la devolución de los activos ilegalmente incautados que están en Occidente. Según Lavrov, todo esto debe incluirse en un acuerdo de paz jurídicamente vinculante. Luego agregó que Ucrania debe, cito, volver a los orígenes de su condición de Estado y adherirse al espíritu y la letra de los documentos que formaron su base legal. Y luego recordó la Declaración de Soberanía Estatal de 1990, en la que se establece la condición de Ucrania como un país neutral, no alineado y sin armas nucleares. Asimismo, el canciller ruso reiteró la necesidad de abordar las raíces del conflicto y erradicar la amenaza a la seguridad de Rusia originada por la expansión de la OTAN. Además, hay más peticiones. Entre las peticiones de Moscú está, cito, garantizar los derechos humanos en los territorios que permanecen bajo el control del régimen de Kiev, que desde 2014 ha estado destruyendo todo lo relacionado con Rusia, al pueblo ruso o de habla rusa, su idioma, cultura, tradiciones, ortodoxia canónica y medios de comunicación. Entonces, ahora vamos por partes. No hubo ningún referéndum en los territorios ocupados por los rusos. Los referéndums se realizaron bajo amenaza armada, en guerra y sin observadores internacionales. No se llevaron a cabo según las leyes ucranianas que rigen en ese territorio de Ucrania. Además, la mayoría de los habitantes de esos territorios se vio obligada a abandonar esas zonas después del inicio de las hostilidades. Lavrov simplemente exige descaradamente que se levanten las sanciones contra Rusia y que Occidente también retire todas las demandas judiciales contra Rusia y su liderazgo. Es decir, Lavrov exige que todos los criminales de guerra liderados por el sanguinario dictador Putin sean perdonados y que sus crímenes sean olvidados. 3. La disposición sobre el estatus neutral, no alineado y libre de armas nucleares en la Constitución de Ucrania fue revisada precisamente después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2014. Justo después del 2014,
En la Constitución de Ucrania se modificó el punto sobre la no alineación y la neutralidad, y se estableció claramente la aspiración de ingresar a la OTAN. Los cambios en la Constitución fueron consecuencia del ataque de Rusia a Ucrania, no la causa. Y cuarto, Lavrov exige que en Ucrania se respete alguna cultura de los ocupantes. ¿Qué es eso? En primer lugar, Ucrania tiene su propia cultura y lengua, y tiene el derecho de decidir qué derechos de las minorías nacionales respetar. Y en segundo lugar, poco respetado Sergei Lavrov puede nombrarme al menos solo una escuela de habla ucraniana o al menos un solo periódico en ucraniano en Rusia. Solo una. Y en Rusia viven millones de ucranianos étnicos. ¿Y dónde están? ¿Qué hay de garantizar los derechos de los ucranianos en territorio ruso? Tal vez deberían empezar por Moscú y luego abrir esa boca apestosa hacia Ucrania. Y, por cierto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ya respondió a eso, a ese caballo de apellido Lavrov. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania instó a Lavrov a iniciar una auténtica desnazificación, comenzando por Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que la verdadera desnazificación debe comenzar en Moscú, considerando su actitud hacia otros grupos étnicos azerbaiyanos y el resto del Cáucaso Sur, Asia Central, ucranianos, tártaros de Crimea y otros. La retórica de Lavrov muestra que el Kremlin rechaza los esfuerzos de paz y recurre a ultimátums, como en 2022. Ucrania llama a sus socios a golpear de inmediato a los desnazificadores rusos con nuevas sanciones para devolverlos a la realidad. Les recuerdo que anteriormente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró estar decepcionado con el diálogo con Vladimir Putin. Dicen que Trump finalmente se dio cuenta de que Putin no tiene intención de detener esta guerra. Pero mientras Trump solo ayuda mucho a Ucrania con palabras, todo tipo de Lavrovs hacen declaraciones como estas. Y además, Sergei Lavrov hoy incluso le propuso a su colega húngaro, Péter Szijjártó, luchar juntos contra la supuesta ucranización forzada de rusos y húngaros en nuestro país. Lavrov volvió a repetir tesis absolutamente falsas de la propaganda rusa sobre la persecución y asesinatos de rusos en Ucrania y la violación de los derechos de los rusoparlantes. Por eso, Lavrov llamó a Hungría a unirse para la desnazificación de Ucrania. A continuación cito. Otros grupos étnicos como húngaros, rumanos, polacos, búlgaros, armenios, bielorrusos y griegos están siendo sometidos a una ucranización forzada. En Budapest conocen bien este problema. Ahora Rusia y Hungría se pronuncian abiertamente en defensa de sus compatriotas y podemos unir esfuerzos en este asunto. Pero mientras tanto, en Rusia continúan las misteriosas, entre comillas, misteriosas muertes de funcionarios. En Rusia encontraron muerto al exgobernador de la región de Kursk y al ahora destituido ministro de Transporte de la Federación Rusa, Roman Starovoyt, de la Federación, Roman Starovoyt. Según informan los medios rusos citando fuentes en los órganos de seguridad, él se suicidó. El cuerpo de Starovoyt, con una herida de bala, fue hallado en su vehículo en Odinsovo, cerca de Moscú. Junto al cuerpo del hombre encontraron un arma de fuego, la cual recibió del Ministerio del Interior de Rusia en 2023 por su colaboración en el cumplimiento de tareas. Según el Comité de Investigación de Rusia, las circunstancias de la muerte aún se están determinando, pero la principal hipótesis es el suicidio. Y aquí tienen un dato interesante. Solo por la mañana, los medios rusos informaron que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, despidió a Roman Starovoyt del cargo de ministro de Transporte. La razón de la destitución no se indica en el documento, y el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró después que no se trata de una destitución por pérdida de confianza, pero después se supo que, supuestamente, Starovoyt se había disparado durante la noche y Putin estaba despidiendo a un ministro de Transporte ya fallecido. Starovoyt asumió el Ministerio de Transporte en mayo de 2024 y previamente fue gobernador de la región de Kursk por 6 años. Pero los medios rusos creen que la razón principal del despido de Starovoyt del cargo de ministro de Transporte es la sospecha de desvío de fondos en la construcción de fortificaciones en la región de Kursk. En particular, supuestamente en su contra testificó otro exgobernador de la región de Kursk, Alexei Smirnov, contra quien en abril se abrió un caso por desvío de fondos durante la construcción de instalaciones fortificadas. Starovoyt lideraba la región antes del comienzo de la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk. Y aquí es significativo que en la víspera el vicepresidente de Transneft, Andrei Badalov, de repente cayó por la ventana de su departamento y murió. Pero eso no es todo. En el Ministerio de Transporte de la Federación Rusa, encabezado por Starovoyt,
Hoy por la tarde falleció en su lugar de trabajo el subdirector del Departamento de Fondos de Tierras, Andrei Korneichuk. Andrei Korneichuk, de 42 años, se levantó bruscamente durante una reunión y cayó muerto. Simplemente en un solo día, así de repente, por casualidad, por una serie de circunstancias, primero muere el ministro de Transporte y luego el subdirector. Bueno, no sería sorprendente si resulta que alguien más del Ministerio de Transporte también murió hoy. Bueno, así es como pasa en Rusia, cuando al dictador alguien no le cae bien. Pero aquí solo podemos desearles éxito en esas lecturas. Aquí pongo puntos suspensivos. Amigos, compartan su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like.